Creemos conocer la Amazonía, pero ¿y si todo lo que imaginamos es una ilusión? Aquí cada segundo puede ser el último, incluso para el más fuerte. Antes de juzgar lo que ocurre en esta selva, acompáñame un instante. Lo que estás a punto de escuchar cambia la forma de mirar la vida. A veces me pregunto, ¿por qué seguimos imaginando la Amazonía como un lugar tranquilo, casi amable cuando todo aquí parece decir lo contrario? Tal vez sea por el color verde que lo cubre todo, o por esa idea cómoda de que la naturaleza siempre protege. Pero basta con detenerse unos segundos, escuchar con atención, para sentir que algo no encaja. La selva no se presenta con gestos suaves, se impone. El aire es espeso, cargado de humedad, y cada respiración parece más pesada que la anterior. Bajo mis pies, el suelo está vivo. Hojas en descomposición, raíces ocultas, insectos que se mueven sin ser vistos. Arriba, muy arriba, el dosel forma un techo irregular que apenas deja pasar la luz. No hay silencio, nunca lo hay. Gritos lejanos, alas batiendo con fuerza, crujidos repentinos que no avisan si anuncian peligro o muerte. Mientras avanzo con la mirada, siento que no soy un observador invisible. Aquí todo observa. Cada sombra podría esconder un cazador. Cada movimiento, incluso el más pequeño, parece tener consecuencias. Y es ahí cuando surge la duda que no me abandona desde que entré en este lugar. ¿Cómo logra sobrevivir la vida en un espacio donde no existe la tregua? La Amazonía no espera, no concede tiempo para adaptarse con calma. La lluvia cae sin aviso, transformando senderos en trampas resbaladizas. Los ríos crecen y se retraen como si respiraran, alterando el mapa una y otra vez. Entre troncos cubiertos de musgo y lianas que cuelgan como venas expuestas, la sensación es clara. Aquí no hay refugios permanentes, solo pausas breves entre amenazas. Me doy cuenta de algo inquietante. Este no es un escenario donde gana el más fuerte de forma sencilla, tampoco el más rápido sin más. Es un lugar donde cada error se paga caro, donde incluso el más mínimo descuido puede ser el último. Y aún así, la vida persiste. Se abre paso, se adapta, resiste. Tal vez eso sea lo que más me sacude de la Amazonía. No su violencia evidente, sino la normalidad con la que ocurre. La brutalidad no se esconde, pero tampoco se celebra. Es parte del ritmo, como el pulso constante de la selva. Aquí existir significa estar siempre al límite, incluso cuando todo parece inmóvil. Mientras seguimos adentrándonos en este océano verde, quiero que observes conmigo sin prisas, sin certezas absolutas. No para juzgar lo que ocurre, sino para intentar comprenderlo desde dentro, como lo hago yo ahora con más preguntas que respuestas. Si sientes esa misma inquietud, si también quieres seguir explorando conmigo este mundo, donde cada instante cuenta, te invito a suscribirte al canal. No como un gesto automático, sino como una forma de acompañarme en este viaje. Porque lo que vamos a descubrir a partir de ahora no es solo la Amazonía, es la forma en que la vida se aferra a existir cuando todo parece estar en contra. Y es justamente cuando creemos haber entendido el pulso de la selva desde el suelo que la mirada se ve obligada a elevarse. Sobre nuestras cabezas, la Amazonía se transforma por completo. El dosel no es solo un techo verde, es un mundo en constante movimiento,
un entramado de ramas, hojas y luces fragmentadas donde la vida nunca se detiene. Aquí arriba todo ocurre rápido. No hay espacio para la duda prolongada. La altura protege, pero también expone. Lo primero que me llama la atención es el sonido. No uno solo, sino muchos superpuestos. Chillidos agudos que atraviesan el aire húmedo, aleteos potentes que rompen la quietud, crujidos breves que delatan desplazamientos invisibles. Es como si el bosque hablara en capas y cada especie tuviera su propio tono. A veces me pregunto si con el tiempo suficiente alguien podría aprender a distinguir entre una advertencia y un simple anuncio de presencia. Entre esas voces, una destaca por su intensidad. Las guacamayas rojas cruzan el cielo del dosel como llamaradas vivas. Sus plumas brillan con colores que parecen imposibles en un entorno tan denso. Las observo volar en parejas o pequeños grupos, siempre juntas, siempre ruidosas. No es un exceso, es una estrategia. Sus gritos no solo mantienen el contacto, también advierten, reclaman espacio, anuncian que ese fragmento del cielo ya tiene dueños. Mientras las sigo con la mirada, no puedo evitar pensar en lo expuestas que están, tan visibles, tan llamativas, y sin embargo sobreviven. Quizá porque en un lugar como este pasar desapercibido no siempre es la mejor opción. A veces ser visto es una forma de decir, estoy alerta, no me acerques. Más cerca de las ramas gruesas, el tucán toco se mueve con un ritmo distinto. Su enorme pico parece desproporcionado, casi incómodo, pero al observarlo con atención, todo encaja. Lo veo estirarse para alcanzar frutos lejanos, manipularlos con precisión, tragarlos enteros. Cada gesto tiene un propósito. Ese pico no es solo una herramienta para alimentarse, es también una forma de regular el calor, de sobrevivir a un ambiente que no da tregua ni siquiera desde el clima. El tucán no se mueve solo. Prefiere pequeños grupos, desplazamientos cortos, pausas calculadas. Su presencia es menos ruidosa que la de las guacamayas, pero no menos importante. Mientras avanza de árbol en árbol, deja semillas caer lejos de su origen, como si sin saberlo fuera sembrando el futuro de la selva. Me resulta difícil no detenerme a pensar en esto. Incluso los actos más simples aquí tienen consecuencias que van mucho más allá de quien los realiza. Y entonces, casi sin aviso, el movimiento se vuelve vertiginoso. Entre lianas tensas y ramas delgadas, los monos araña aparecen como sombras vivas. Saltan con una facilidad que desafía la lógica. Sus brazos largos y sus colas prensiles los impulsan por el dosel como si la gravedad fuera solo una sugerencia. No tocan el suelo, no lo necesitan. Su mundo está aquí arriba suspendido. Los observo desplazarse en grupo, comunicándose sin cesar. Gritos, silbidos, gestos rápidos. Todo sirve para mantenerse conectados. Esa comunicación constante me da la impresión de que el peligro nunca está lejos. Y no lo está. Águilas grandes, felinos, incluso serpientes, acechan desde distintos ángulos. En este nivel de la selva, la velocidad no es un lujo, es una necesidad. Sin embargo, hay algo que me inquieta mientras lo sigo con la mirada. A pesar de su agilidad, de su evidente dominio del espacio, viven bajo una presión constante. Cada salto implica un cálculo preciso. Un error, una rama húmeda, un segundo de distracción y la caída puede ser fatal. Me pregunto si esa tensión permanente deja espacio para algo parecido a la calma. A diferencia de lo que solemos imaginar, la vida en lo alto no es más segura que en el suelo. Es solo distinta.
Aquí la amenaza no siempre viene de frente. Puede descender desde arriba, surgir desde un costado o incluso estar oculta en el silencio. Y aún así, estas especies han hecho de la altura su refugio principal. Mientras observo este ir y venir incesante, empiezo a notar un patrón que se repite. Las especies que dominan el dosel no lo hacen por fuerza bruta, sino por coordinación, atención y movimiento constante. Nadie se queda quieto demasiado tiempo. Nadie baja la guardia. La selva no lo permite. Esta forma de vida me obliga a replantear una idea que traía conmigo. Siempre pensé que estar arriba significaba ventaja. Más luz, más espacio, menos amenazas. Pero aquí la altura parece ser solo otro escenario donde el riesgo adopta nuevas formas. Ser rápido, ser visible, ser ruidoso, todo tiene un precio. Y mientras sigo recorriendo este nivel del bosque con la mirada, una pregunta comienza a tomar forma con más fuerza que antes. Si incluso aquí donde la vida parece fluir con tanta energía, la supervivencia depende de una vigilancia constante, ¿existe realmente un lugar en la Amazonía donde se pueda vivir sin tensión? Tal vez esa sea la verdadera lección del dosel. No se trata de escapar del peligro, sino de aprender a moverse dentro de él, de aceptar que en este mundo suspendido entre ramas, la vida no se sostiene por la ausencia de amenazas, sino por la capacidad de responder a ellas una y otra vez. Y mientras algunos cruzan el cielo a toda velocidad y otros saltan sin tocar el suelo, empiezo a notar algo más. No todos en la selva eligen correr. No todos apuestan por el movimiento constante. Más abajo, entre las mismas ramas que sirven de autopista para unos, hay quienes sobreviven desafiando esta lógica, avanzando a un ritmo que parece imposible en un lugar como este. Pero no todos en la selva eligen huir del peligro corriendo. Entre las mismas ramas, donde hace un momento todo parecía velocidad y ruido, aparece una presencia casi inmóvil. Al principio cuesta verla. El ojo acostumbrado al movimiento constante del dosel tarda en adaptarse, y entonces lo noto una forma suspendida, cubierta de tonos apagados, fusionada con el musgo y las hojas húmedas. El perezoso real está ahí colgado con una paciencia que desafía todo lo que acabo de observar. Me quedo mirándolo más tiempo del que esperaba. No se mueve, o al menos no de la forma en que entendemos el movimiento. Cada gesto es lento, medido, casi imperceptible. En un lugar donde la rapidez parece ser la clave de la supervivencia, este animal parece haber elegido el camino opuesto, y eso me desconcierta. ¿Cómo puede alguien sobrevivir aquí sin huir, sin correr, sin alzar la voz? Su cuerpo está cubierto por un pelaje denso de tonos grises y verdosos, salpicado de pequeñas algas que crecen entre los pelos. No es descuido, es camuflaje. Al observarlo de cerca, empiezo a entender que su inmovilidad no es debilidad, sino estrategia. Al no llamar la atención al confundirse con el entorno, reduce la probabilidad de ser visto. En la Amazonía, no ser detectado puede ser tan efectivo como ser veloz. El perezoso se alimenta de hojas pobres en energía. Eso explica su metabolismo lento, su necesidad de ahorrar cada movimiento. No puede permitirse el gasto que implican los saltos de los monos o los vuelos prolongados de las aves. Su vida está construida sobre la economía absoluta del esfuerzo. Y sin embargo, esa misma lentitud lo expone. Cuando desciende al suelo algo que hace muy pocas veces, se convierte en un blanco fácil. Cada bajada
Es una apuesta peligrosa. Mientras lo observo, no puedo evitar sentir una mezcla de admiración y vulnerabilidad. Hay algo profundamente inquietante en depender de que nadie te vea, de que el mundo pase de largo sin notarte. Me pregunto cuántas veces esa estrategia falla. ¿Cuántos perezosos no lograron regresar a las alturas? La selva no ofrece garantías ni siquiera a quienes han perfeccionado el arte de desaparecer. Un poco más allá, en una rama bañada por la luz del sol que logra atravesar el dosel, otra figura rompe la quietud. La iguana verde se desplaza con cautela, deteniéndose de vez en cuando, elevando la cabeza para observar. Su cuerpo alargado y sus escamas reflejan tonos que se confunden con el follaje. A diferencia del perezoso, ella sí se mueve cuando es necesario, pero siempre con una atención extrema. La veo avanzar entre ramas, aprovechar el calor para regular su temperatura, permanecer inmóvil durante largos minutos antes de realizar un desplazamiento rápido. Cada pausa parece una decisión consciente. Su dieta basada en hojas, flores y frutos la coloca en una posición distinta dentro de la selva. No caza, no persigue, pero eso no la libera del peligro. Aves, rapaces, serpientes y felinos vigilan cada uno de sus movimientos. Hay un instante en el que la iguana detecta algo. Su cuerpo se tensa y en una fracción de segundo corre, salta, se oculta entre las ramas. Todo ocurre tan rápido que apenas puedo seguirlo con la mirada. Pienso entonces en lo frágil que es esa frontera entre la calma y el caos. Un segundo antes, el sol. Un segundo después, la huida. Ambos animales tan distintos entre sí comparten algo que empieza a hacerse evidente para mí. No han sobrevivido por imponerse al entorno, sino por adaptarse a él de formas muy específicas. Uno elige la invisibilidad total, el otro la combinación exacta entre quietud y velocidad. Ninguno domina la selva, solo intentan no desaparecer. Esta idea me obliga a replantear lo que entendía por fortaleza. Siempre asocié la supervivencia con la capacidad de vencer, de atacar, de resistir mediante la fuerza. Pero aquí la fortaleza parece adoptar formas mucho más sutiles. A veces consiste en moverse menos, en gastar menos, en no destacar. Sin embargo, esa elección también tiene un precio. La lentitud no siempre perdona. La iguana, por ejemplo, debe descender al suelo para poner sus huevos. En ese momento queda expuesta. La protección del dosel desaparece. Muchas crías no llegarán a la adultez. El perezoso, por su parte, depende casi por completo de que su camuflaje funcione. Si falla, no hay carrera posible. Mientras sigo observando este contraste, empiezo a sentir que la Amazonía no premia una sola forma de vivir. Aquí no existe una estrategia universal. Cada decisión implica una renuncia. Ser rápido significa gastar energía. Ser lento significa aceptar la vulnerabilidad. No hay opción perfecta. Me doy cuenta de algo más, algo que no había considerado al inicio de este recorrido. La selva no exige que todos se comporten igual. Al contrario, parece sostenerse gracias a esa diversidad de respuestas frente al mismo peligro constante. Algunos sobreviven gritando y volando juntos, otros callando y quedándose inmóviles durante horas. Todos, sin excepción, están al borde del error. Esta convivencia de ritmos tan distintos crea una tensión silenciosa que se siente incluso cuando no ocurre nada visible. Es una calma engañosa cargada de posibilidades. Cada hoja inmóvil puede ocultar una vida en pausa. Cada rayo de sol puede delatar una presencia.
Mientras contemplo al perezoso aferrado a su rama y a la iguana perdiéndose entre el verde, empiezo a entender que la selva no solo se mueve rápido, también sabe detenerse. Y en esa pausa tan peligrosa como necesaria, se esconden algunas de las estrategias de supervivencia más sorprendentes que he visto hasta ahora. Pero esa aparente quietud no dura para siempre, porque más abajo, donde las ramas dan paso a espacios abiertos y el agua comienza a dominar el paisaje, las reglas vuelven a cambiar de forma radical. Y es precisamente cuando las ramas empiezan a separarse y el suelo se vuelve blando, que el agua entra en escena y cambia todas las reglas. El primer contacto visual con los ríos amazónicos no transmite calma. El agua no es transparente ni dócil. Es oscura densa, a veces inmóvil, a veces impredecible. Refleja fragmentos del cielo, pero oculta casi todo lo que ocurre debajo. Me acerco con la sensación incómoda de estar frente a un espacio que no se deja leer fácilmente. Aquí, la vista pierde protagonismo. La supervivencia depende de otros sentidos. En las orillas, entre pastos altos y barro húmedo, los capibaras aparecen en grupos compactos. Son grandes, robustos y a simple vista parecen tranquilos. Algunos descansan, otros se alimentan, otros permanecen quietos con la cabeza erguida. Lo que más me llama la atención no es su tamaño, sino su organización. Nunca están completamente relajados. Mientras unos comen, otros vigilan. Hay una atención constante, casi nerviosa, que se percibe incluso sin movimiento. Observarlos me genera una sensación extraña. Son animales sociales, dependen unos de otros y aún así viven rodeados de amenazas. Jaguares, caimanes, grandes serpientes, todos ven en ellos una oportunidad. El agua, que parece ser su refugio, también puede convertirse en una trampa. Basta un sonido, una señal invisible y el grupo entero reacciona. Un chillido breve corta el aire y en cuestión de segundos los cuerpos pesados se deslizan hacia el río con una velocidad que no esperaba. Desaparecen bajo la superficie, dejando solo ondas que se expanden lentamente. Me sorprende lo rápido que el paisaje vuelve a parecer vacío. Es como si nunca hubieran estado allí. Me pregunto, ¿cuántas veces esta escena se repite cada día? ¿Cuántas decisiones silenciosas sostienen esa aparente normalidad? La cooperación aquí no es una elección moral, es una necesidad absoluta. Más adentro el río se ensancha y el silencio cambia de textura. Ya no es el silencio del dosel ni el de la inmovilidad. Es un silencio amortiguado, pesado, interrumpido solo por burbujas, chapoteos lejanos, respiraciones que emergen y desaparecen. Y entonces lo veo. Una sombra alargada se mueve con una fluidez que contrasta con la densidad del agua. El delfín rosado aparece brevemente en la superficie antes de volver a sumergirse. Su color, que varía entre el gris pálido y el rosa intenso, me resulta casi irreal en este entorno oscuro. Pero lo que más me impacta no es su aspecto, sino la manera en que se desplaza. No parece luchar contra el agua. La lee. Se curva, gira, se detiene como si conociera cada obstáculo invisible. Aquí donde la vista falla, el sonido manda. Sé que depende de la ecolocalización para orientarse y cazar, pero verlo en acción cambia por completo mi percepción. Cada movimiento está guiado por ecos que yo no puedo escuchar. El río, que para mí es una masa opaca y confusa, para él es un mapa lleno de detalles. Peces, troncos, sumergidos, otros cuerpos. Todo se revela a través del sonido.
Sin embargo, este dominio no está exento de conflicto. Los machos compiten entre sí, se empujan, se golpean, incluso utilizan objetos como extensión de su fuerza. Hay tensión también aquí bajo el agua. La inteligencia no elimina el riesgo, solo lo transforma. Las crías dependen de la cercanía del grupo y aún así pueden convertirse en presas cuando se acercan demasiado a las orillas. Mientras sigo con la mirada el recorrido invisible del delfín, empiezo a entender algo que no había considerado antes. El agua no es un refugio definitivo. Es solo otro escenario donde la supervivencia adopta formas distintas. Y en este escenario, el tamaño vuelve a cobrar protagonismo. En un lago tranquilo, donde la superficie parece casi inmóvil, una figura emerge lentamente. El pirarucú rompe el agua con un sonido grave al tomar aire. Es enorme. Su sola presencia impone respeto. Mide varios metros, su cuerpo es poderoso y sus escamas reflejan la luz de manera sutil. Verlo respirar me produce una mezcla de fascinación y alerta. Ese acto vital para él también lo expone. A diferencia de otros peces, el pirarucú depende del aire atmosférico. Debe subir a la superficie una y otra vez. Cada respiración es una necesidad, pero también una oportunidad para los cazadores, incluidos los humanos. Me detengo a observarlo con cuidado. Su movimiento es lento, controlado. No hay prisa. Sabe que su tamaño lo protege en gran medida. En el agua es un depredador formidable. Caza peces, crustáceos, incluso pequeños vertebrados. Su técnica combina paciencia y fuerza. Se aproxima sin levantar sospechas y en un instante todo termina. Pero lo que más me sorprende ocurre durante la época de reproducción. El macho protege a las crías, las guía, permanece cerca. En un entorno donde la mayoría lucha sola, este comportamiento rompe mis expectativas. Aún así, ni siquiera este gigante está a salvo. Pirañas, caimanes, otros depredadores aprovechan cualquier descuido. La supervivencia de los jóvenes no está garantizada, y es aquí donde el río muestra uno de sus rostros más temidos. Los cardúmenes de pirañas se mueven como una sola entidad. Sus cuerpos plateados brillan fugazmente antes de desaparecer en las profundidades. Su reputación precede a su presencia. Mandíbulas fuertes, dientes afilados, ataques rápidos. Pero al observarlas con más atención, la imagen se vuelve más compleja. No están siempre en frenesí. La mayor parte del tiempo se alimentan de restos de peces pequeños, de frutos que caen al agua. Sin embargo, cuando las condiciones cambian, cuando hay escasez o una presa herida, la dinámica se transforma. El movimiento colectivo se vuelve implacable. En cuestión de minutos, un cuerpo puede desaparecer casi por completo. Es difícil no sentirse perturbado por esa eficiencia extrema. Y aún así, incluso ellas son presas. Delfines grandes, peces, caimanes las cazan. Nadie queda fuera del ciclo. Mientras observo este intercambio constante de roles, algo dentro de mí se reajusta. Siempre pensé en la cadena alimentaria como una estructura clara con posiciones definidas. Aquí, en cambio, todo parece más fluido, más inestable. El agua que parecía ofrecer refugio se revela como un espacio de tensiones superpuestas. Fuerza, inteligencia, número. Ninguno garantiza el control absoluto. Cada ventaja trae consigo una nueva vulnerabilidad. Me doy cuenta de que esta parte del recorrido cambia mi forma de ver la Amazonía. No es un sistema dominado por un solo poder, sino un equilibrio frágil sostenido por múltiples estrategias que se contrapesan constantemente. El río no pertenece a nadie.
solo es atravesado, utilizado, temido. Mientras la superficie vuelve a cerrarse sobre las sombras que se mueven debajo, siento que he cruzado un umbral importante. La selva ya no me parece una suma de escenarios separados, sino una red continua donde todo está conectado. Y en esa red, incluso los más grandes, dependen de decisiones precisas y momentos de suerte. Pero aún queda un protagonista por aparecer, uno que no distingue entre tierra y agua y cuya presencia parece condensar toda la tensión acumulada hasta ahora. Y es entonces cuando una sola presencia parece reunir toda la tensión de la selva, tanto en tierra firme como en el agua. El jaguar aparece sin anunciarse. No irrumpe, no corre, no necesita hacerlo. Su cuerpo musculoso avanza entre sombras con una calma inquietante. Cada paso es silencioso, calculado. La selva que hasta hace un momento parecía viva y ruidosa se contiene. Incluso sin verlo del todo, se siente. Hay algo en su presencia que modifica el entorno, como si todo entendiera que el margen de error acaba de desaparecer. Lo observo desde la distancia, consciente de que este felino no domina solo por fuerza, sino por paciencia. Puede cazar en el bosque cerrado, pero también lanzarse al agua sin dudarlo. Capibaras, reptiles, peces grandes, nada queda fuera de su alcance. Y aún así, mientras lo sigo con la mirada, algo se vuelve claro para mí. Ni siquiera él vive libre de tensión. Defiende un territorio enorme, se enfrenta a otros de su especie, protege a sus crías, en un mundo que no perdona descuidos. Durante mucho tiempo pensé que el depredador supremo representaba el control absoluto, pero aquí frente al jaguar entiendo que incluso en la cima no existe la calma. La selva no concede estabilidad eterna, solo ofrece equilibrio momentáneo. Al recorrer mentalmente todo lo que hemos visto, las alturas llenas de movimiento, la lentitud arriesgada de quienes se esconden, la complejidad de los ríos, siento que la Amazonía ya no es para mí un lugar exótico o lejano. Es un sistema honesto, duro, donde cada forma de vida paga un precio por existir. No hay crueldad en ello, hay coherencia. Quiero agradecerte por haber recorrido este camino conmigo, por haberte detenido a observar sin prisas, por escuchar estas historias desde un lugar de curiosidad y respeto. Hacer este tipo de contenido nace justamente de eso, de la necesidad personal de entender mejor el mundo natural y compartir esa búsqueda con otros que sienten lo mismo. Si este viaje te dejó pensando, si te despertó nuevas preguntas o simplemente te hizo mirar la naturaleza con otros ojos, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo es lo que me permite seguir explorando, investigando y contando estas historias con el tiempo y el cuidado que merecen. Antes de despedirnos, me gustaría saber algo. ¿Qué otro lugar, qué otro ecosistema o qué especie te gustaría que exploráramos juntos en el próximo video? Gracias por estar aquí, por acompañarme hasta el final. Nos reencontramos muy pronto en la próxima historia del mundo salvaje.